Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de las declinaciones griegas. Esta es la parte número 1, la introducción del curso de griego clásico. Bien, lo primero que debes de saber es que el griego y el español pertenecen a las lenguas de flexión. ¿Y qué es una lengua de flexión? Bueno, las lenguas de flexión generalmente construyen sus vocablos o sus palabras a través de una raíz y un morfema o afijo. Veamos un ejemplo. La palabra gato tiene una raíz. Las primeras 3 letras de la palabra forman su raíz. Esta parte es la que tiene el significado de un animal que puede ser de casa o de un felino. Bueno, a esta palabra, a esta parte, a esta raíz, se le puede modificar la terminación, el morfema. Se le puede agregar una O o una AS, o una A o una OS. Y estas diferentes terminaciones le van a agregar un matiz a la raíz. También se le puede agregar un sufijo, por ejemplo, en la palabra gatuno. Bueno, pues nos habla de algo, alguien que tiene aspecto de gato. Y es así como las lenguas de flexión construyen sus vocablos, a través de una parte que es fija y otra que se modifica, que se llama morfema. Entonces, el griego, el latín y el español son lenguas de flexión, porque utilizan una raíz, un morfema o afijo. Bien, tenemos que las lenguas de flexión se van a dividir en dos, en sintéticas y analíticas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las lenguas analíticas, como el español, pues van a utilizar preposiciones, artículos, conjunciones y otras palabras para crear las ideas o para unir esos vocablos en un sintagma, mientras que las lenguas sintéticas van a utilizar solo las terminaciones para poder establecer sus funciones sintácticas. Y todo esto lo vamos a ver con más calma en las siguientes diapositivas. Lo que quiero es que quede claro que las lenguas de flexión pues construyen sus vocablos a partir de raíces y morfemas, y que tanto el griego como el español pues forman parte de las lenguas de flexión, solo que unas son sintéticas, el griego y el latín, y las otras son analíticas, el español y otras lenguas romances. Lo siguiente que debes de conocer es las categorías gramaticales. Pensemos en que todas las palabras del español o todas las palabras del griego se clasifican en grupos, que son las categorías gramaticales. Esta clasificación se da de acuerdo a la estructura de las palabras. Y vamos a tener dos subgrupos, las categorías variables y las categorías invariables. Bueno, las categorías variables van a ser aquellas palabras que modifican su estructura, esta estructura de la que ya hablamos, la raíz y el morfema. Y del otro lado tenemos las categorías invariables. Como su nombre lo dice, estas categorías gramaticales no cambian su estructura. Veamos un ejemplo. Aquí están entonces, bueno, no solo uno, sino varios ejemplos de las categorías gramaticales. Y recordemos que estas categorías gramaticales funcionan tanto para el griego como para el español. Y bueno, por ejemplo, en las palabras invariables como hoy, en, para, pero o la interjección o, pues van a ser invariables porque no cambian su estructura.
es decir, no tienen ni femenino, ni masculino, ni singular, ni plural, a diferencia de las categorías variables. Por ejemplo, la palabra mesa pues tiene un género y se puede construir en plural, mesas. Grande también podría, bueno, en este caso aplica para ambos géneros, pero sí podríamos hacerlo plural, grandes. O la palabra unas, que es femenino y que está en plural, bueno, lo podemos hacer o la podemos convertir a género masculino, unos, o la podemos hacer simplemente singular, una. Aquí entonces tenemos los accidentes gramaticales. Y vamos a ver primero los accidentes gramaticales del español. Estos accidentes gramaticales, pues, bueno, van a ser solo para las categorías gramaticales variables, porque ya dijimos que las invariables, pues, no modifican su estructura. Entonces, esas palabras las vamos a dejar de lado. Entonces, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo, van a tener los siguientes accidentes gramaticales. Van a tener, por ejemplo, género y aquí abajo vamos a tener el número. Bueno, pues eso es a lo que me refiero cuando digo accidentes gramaticales. Y regresemos al ejemplo de gato. Gato, G-A-T, va a ser nuestra raíz y dependiendo de la terminación que le pongamos, del morfema gramatical que ocupemos, vamos a tener un género y un número. Si yo pongo AS, bueno, pues es género femenino y número plural. Y así funcionan pues las demás categorías gramaticales. Sin embargo, el verbo, este que está acá, tiene sus propios accidentes gramaticales que, bueno, vamos solo a enumerar. Tiene voz, tiene número, tiene tiempo, tiene modo, tiempo, número y persona. Y bueno, en este video no vamos a hablar de todos estos accidentes gramaticales del verbo, pero si quieres que hablemos de ellos, si quieres que te explique sobre esto, pues déjamelo saber en alguno de los mensajes aquí abajo. Vamos a continuar. Recuerda que estamos viendo los accidentes gramaticales del español. Ahora veamos qué pasa con el griego. Vamos a ver los accidentes gramaticales de la lengua griega. Y bueno, puedes ver que las categorías gramaticales son exactamente las mismas. Sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo de un lado y del otro lado verbo con sus distintos accidentes gramaticales. Ok, vamos a ver, o mejor dicho, si tú eres observador, te darás cuenta que los accidentes gramaticales de sustantivo, adjetivo, pronombre y artículo van a ser distintos a los que ya habíamos visto. En el español vamos a tener en amarillo que estos nuevos accidentes gramaticales y que son los que tú vas a tener que aprender. En la lengua griega vamos a tener género neutro, que no existe en español. Quizá por ahí encontremos algún vestigio, como en el artículo lo. Si quiero articulizar, por ejemplo, si yo quiero sustantivar el adjetivo importante, bueno, le tengo que poner un adjetivo. Si lo quiero generalizar, puedo decir lo importante. Vamos a hablar de lo importante. Bueno, ahí queda un pequeño vestigio de ese artículo o de ese género neutro. El pronombre eso también es masculino, pero bueno, podríamos decir que también
cabría entenderlo como neutro, algo que no tiene ni género. Ok, y también el griego va a tener en el número un número que es dual. Esto quiere decir que hay una palabra específica para una acción o para un objeto, un adjetivo, que se refiere solo a dos personas, a ellos dos, o ustedes dos, o esos dos. Y es el número dual. Y vamos a tener algo que se llama caso. Y como dijimos, el griego es una lengua sintética. Sus terminaciones son las que van a establecer las relaciones sintácticas. Bueno, el caso justo sirve para establecer esas relaciones sintácticas. Y aquí tenemos la lista de los casos que hay en griego: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Vamos a ver qué es todo esto. Bien, pues elegí entonces una frase en griego para que veamos qué es todo esto de las relaciones sintácticas según los casos que se encuentran en los accidentes gramaticales de la lengua griega. Ok, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos antes que nada pues la pronunciación de la frase: He polis Athenaion megale estin, megale estin. Y bueno, como puedes observar en pantalla, tengo subrayadas algunas de las terminaciones que son justo las que vamos a analizar. He polis. A esta pequeña frase, a esta primera parte de la oración, la vamos a denominar entonces con el caso nominativo. Y el nominativo va a ser o nos va a indicar que la función sintáctica de la oración es el sujeto. Entonces, He polis va a ser la ciudad. Y aquí no hay mayor dificultad en realidad. Es igual que en español. Tenemos un artículo. Aquí te la marco. G. Y tenemos pues ciudad, que es polis, que seguramente te suena la palabra. Después vamos a tener lo siguiente. El genitivo. ¿Qué función sintáctica tiene el genitivo? Bueno, pues tiene la función de complemento determinativo. Aquí habría que dar un repaso también a lo que es la sintaxis en español para poder, pues, dejar más en claro qué es cada uno de estos complementos dentro de la oración. Pero por ahora, solo debes de saber que el complemento determinativo va a utilizar la preposición de, que en griego, y aquí esto es lo importante, en griego solo se encuentra establecida esa relación con la terminación, con esta parte. Esto que está aquí nos dice que es de, que pertenece a alguien. ¿Y qué dice? Bueno, dice de los atenienses. Y como tú te puedes dar cuenta, solo necesitamos una terminación para establecer esa relación de los. Ya no utilizamos ninguna preposición ni artículo. Y en la última parte tenemos megale, que vamos a tener que también es un nominativo. Esta eta final nos indica que es caso nominativo y no va a ser sujeto. Si ya tenemos un sujeto con He polis, pues no podemos tener otro sujeto a menos que sea un verbo en plural. Pero bueno, este verbo es en singular. Este verbo aquí es en singular y entonces no podemos tener dos sujetos. Por lo menos no por el momento. Entonces, ¿qué función sintáctica va a tener? Pues la de predicado nominal. Y entonces aquí dice grande. Bueno, pues aquí entonces ya puedes ver que está la traducción completa y vamos a especificar pues algunas cosas.
este artículo sí se conserva igual en español, pero para estas tres palabras vamos a tener solo una terminación en griego. Y esa es la diferencia entre la lengua sintética, que es el griego, es decir, compacta, simplificada, y la lengua analítica, es decir, más elaborada, más desmenuzada en partes, que es el español. Del otro lado vamos a tener Negale, que es grande, entonces vamos a ver que se cruza un poco acá. Y otra cosa que deberíamos de observar es que el verbo, pues en griego siempre va a ir al final. En español va a ir después del sujeto. Y siempre queda, o generalmente queda, en medio de la oración. En griego al final, en español en medio. Bueno, pues espero que esta breve explicación te sirva para tus clases de griego. Recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, pues puedes dejarlos en los comentarios de aquí abajo del video. Dale like, suscríbete. Esto es todo. Mientras tanto, en los próximos videos aprenderemos cuáles son las funciones sintácticas de cada caso, las 3 declinaciones griegas y vocabulario para empezar a practicar. Así que no te los pierdas.